Mi nombre es Diego Capador y este es el capítulo de la violencia. La llamada violencia con mayúscula que dominó la historia de Colombia entre 1946 y el año 1958 y que se prolongaría pronto hasta nuestros días no fue más que la reunión de diferentes violencias, tanto social, económica, política y religiosa, que marcaron nuestra historia con diferentes golpes de sangre. Todo empezó en el año 1946 cuando el presidente López Pumarejo renuncia y tras la presidencia transitoria de Alberto Lleras Camargo, el presidente electo sería Mariano Ospina Pérez, del movimiento conservador, y que pronto, por esta razón, la vida no valdría nada, ya que se extendió una violencia que se venía generando tras la división de del Partido Liberal y el mandato de diferentes gobernadores y mandatarios de orden conservador. Esta violencia que se incrementó tenía una estrategia política electoral por parte del Partido Conservador, la cual consistía en aumentar esta violencia para seguir manteniendo el poder en el Partido Conservador. Todo esto tenía unas raíces políticas y posteriormente unas consecuencias, las cuales fueron el desplazamiento forzoso, el incremento de la violencia en el campo y la urbanización informal. También hubieron unos efectos positivos, como fue el desarrollo industrial, el incremento de producción y los efectos en crecimiento económico. Por otro lado, hubo debilitamiento de sindicatos, en la lucha política se incrementó la violencia. En todos estos aspectos hubo gran variedad de participantes que ya fueron o espontáneos o que permanecieron en esta violencia. Entre ellos estaban los latifundistas, los comerciantes, transportadores, los jornaleros y todo aquel que decidiera participar en política. El 9 de abril de 1948 matan al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto bajo el gobierno de Laureano Gómez. Esta fecha reconocida en la historia de Colombia se conoce como el Bogotazo. Suceso muy importante en el desarrollo de la historia de la política colombiana y que incrementó aún más la violencia en el país. No únicamente en Bogotá, ya que también se vivió en diferentes ciudades a nivel nacional. Al incrementar la violencia, el presidente Laureano Gómez, mediante varios decretos, uno de ellos el decreto de sitio, y por los cuales tomaba decisiones. Al incrementar la violencia, el presidente Laureano Gómez, mediante varios decretos, uno de ellos el decreto de sitio, y por los cuales tomaba decisiones prácticas, trataban de controlar lo que se veía como una guerra civil no declarada. A principios de 1953 empiezan a crear guerrillas en la zona de los llanos y el ejército entra en danza. Luego de diferentes golpes de sangre en el gobierno del presidente Rojas Pinilla, se decide decretar una amnistía con estas guerrillas y que posteriormente entregarían sus armas. Dicho gobierno que posteriormente se transformaría en una dictadura cada vez más dura. A pesar de la entrega de las guerrillas, la violencia en el campo no daría tregua. A pesar de que la economía era sin duda una de las mejores en el país debido a varios factores como la bonanza cafetera, que no tenía precedentes, y las grandes obras públicas, el país se encontraba inundado de violencia y esto el gobierno lo atribuía a las intrigas de las oligarquías y que al mismo tiempo también crecía una corrupción a pasos agigantados, que venía acompañado de una impopularidad gigante con el gobierno de la mano. Luego de que se corriera la voz de que habían matado al líder caudillo Jorge Eliezer Gaitán, el país se incendiaría, ya que este había sido un hecho sin precedentes. Ya que Gaitán se había convertido no solamente en un gran líder, sino en una fuerza política que debía su éxito a la elocuencia de masas que debió sin duda a que el pueblo la alabara y siguiera en todos sus discursos. Con su voz pretendía conducir al cambio no solamente político sino social,
y el pueblo se identificaba sentimentalmente con este caudillo. Luego de su muerte, se procedió a intentar vengar su muerte mediante una rabia colectiva que no solo destruyó la ciudad, sino también creó el precedente para el desarrollo de una violencia mucho más arraigada en diferentes zonas del país y que llevaron a un conflicto interno por más de 50 años, como lo conocemos hasta el día de hoy. Al incrementar la violencia, el presidente Laureano Gómez, mediante varios decretos, uno de ellos el decreto de sitio, y por los cuales tomaba decisiones prácticas, trataban de controlar lo que se veía como una guerra civil no declarada. A principios de 1953 empiezan a crear guerrillas en la zona de los llanos y el ejército entra en danza. Luego de diferentes golpes de sangre en el gobierno del presidente Rojas Pinilla, se decide decretar una amnistía con estas guerrillas y que posteriormente entregarían sus armas. Dicho gobierno que posteriormente se transformaría en una dictadura cada vez más dura. A pesar de la entrega de las guerrillas, la violencia en el campo no daría tregua. A pesar de que la economía era sin duda una de las mejores en el país debido a varios factores como la bonanza cafetera, que no tenía precedentes, y las grandes obras públicas, el país se encontraba inundado de violencia y esto el gobierno lo atribuía a las intrigas de las oligarquías y que al mismo tiempo también crecía una corrupción a pasos agigantados, que venía acompañado de una impopularidad gigante con el gobierno de la mano. Luego de que se corriera la voz de que habían matado al líder caudillo Jorge Eliezer Gaitán, el país se incendiaría, ya que este había sido un hecho sin precedentes. Ya que Gaitán se había convertido no solamente en un gran líder, sino en una fuerza política que debía su éxito a la elocuencia de masas que debió sin duda a que el pueblo la alabara y siguiera en todos sus discursos. Con su voz pretendía conducir al cambio no solamente político sino social, y el pueblo se identificaba sentimentalmente con este caudillo. Luego de su muerte, se procedió a intentar vengar su muerte mediante una rabia colectiva que no solo destruyó la ciudad, sino también creó el precedente para el desarrollo de una violencia mucho más arraigada en diferentes zonas del país y que llevaron a un conflicto interno por más de 50 años, como lo conocemos hasta el día de hoy.